Familia, la semana pasada iniciamos una serie titulada Evangelio. Partimos de este fragmento de la Escritura en Marcos 16, 15 y 16 que dice: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Después de que analizamos este texto parte por parte, hicimos una disección de todas sus partes y entendimos cabalmente qué significa, establecimos la siguiente verdad. El Evangelio es la buena noticia de que hay salvación y libertad para todo aquel que lo cree. ¿Quiere repetirlo conmigo cuando cuente tres? 1, 2, 3. El Evangelio es la buena noticia de que hay salvación y libertad para todo aquel que lo cree. La semana pasada explicamos que el Evangelio del Reino de Dios, en el contexto de los judíos de aquel tiempo, era una buena noticia porque significaba que por fin había llegado el reino de Dios prometido. Todo aquello que profetizaron los profetas por fin se estaba cumpliendo entre ellos. También era una buena noticia porque Jesús estaba presentando el reino de Dios como algo cercano, en contraste a los fariseos y los escribas que estaban complicando mucho a la gente la posibilidad de acercarse a Dios. Para los judíos del tiempo de Jesús, el evangelio fue una gran noticia. Pero, familia, ¿qué pasa fuera del contexto judío? ¿Cómo puede el evangelio ser una buena noticia para el resto del mundo? Pues el evangelio es una buena noticia cuando se considera la realidad espiritual de los seres humanos. Mi mensaje el día de hoy se titula La realidad espiritual del ser humano. De eso vamos a hablar el día de hoy, y para exponer este mensaje vamos a considerar algunos fragmentos de la Escritura que es importante tener en mente. Fíjate lo que dice, por ejemplo, Romanos 3, versículos 9 al 12, dice: Judíos y gentiles, todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice aquí la palabra de Dios. Este fragmento, familia, nos muestra una realidad muy trágica, y es la siguiente: el ser humano está bajo pecado. Es una realidad muy trágica, muy horrible. No importa la raza, no importa la nacionalidad, no importa el nivel educativo, no importa la posición económica, todos los seres humanos están bajo pecado y actúan bajo esa condición, viven bajo esa condición. Y la palabra misma nos muestra por qué. Dios nos revela a qué se debe esta situación. Vamos a revisarlo, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículos 19 al 20. Dice: porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Este fragmento dice que el ser humano no tiene excusa de saber que existe un Dios, porque Dios mismo se dio a conocer al mundo, a los seres humanos, mediante la creación. En otras palabras, la creación nos habla de Dios. Esto coincide perfectamente con las palabras del salmista en el Salmo 19, verso 1, que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Estas escrituras, familia, básicamente nos enseñan que la creación por sí misma nos muestra al Creador. La creación por sí misma nos hace concluir. Cuando meditamos en todo lo creado, tú y yo podríamos comprender la existencia de un creador.
Esto es lo que en filosofía y en teología se le conoce como el argumento teleológico, que sostiene que al observar la complejidad, la vida y el orden en el universo, tú y yo podríamos concluir en la existencia de un creador o de un diseñador inteligente. El argumento teleológico ha sido sostenido por filósofos y teólogos a lo largo de la historia. Filósofos famosos como por ejemplo Aristóteles o por ejemplo William Paley o Tomás de Aquino. Todos ellos y muchos más han sostenido este argumento. Sin embargo, a pesar de que Dios se dio a conocer a través de lo que Él creó, el ser humano determinó no glorificar a Dios, como bien lo explica el apóstol Pablo, y esa es la razón por la cual el ser humano está bajo pecado. Por rechazar el reconocer a Dios, el glorificar a Dios. El apóstol Pablo escribió Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, partiendo del argumento de que Dios se revela a través de su creación, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, el ser humano, según lo que entendemos aquí, de manera consciente decidió no glorificar a Dios, no darle gracias a Dios a pesar de todo lo que Dios le había dado. Más bien el ser humano se aferró a su propio criterio de las cosas y a causa del endurecimiento de su corazón y su falta de arrepentimiento está bajo condenación de pecado. Esta es la realidad del ser humano. Al respecto, el mismo profeta Isaías dijo lo siguiente. Isaías 1:4 dice al 6, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Y luego dice, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y luego pregunta, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él, en el ser humano, cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Aquí nos está dejando ver la palabra de Dios, toda la afectación que el pecado le ha generado al ser humano. No nada más está bajo condenación por el pecado ante Dios, sino que también afecta el pecado la forma de vivir del ser humano. No hay más que voltear a ver alrededor para darnos cuenta en lo que se ha convertido el mundo, para tú y yo poder percibir el daño que el pecado le ha causado al ser humano. Le ha robado la paz interior, le ha robado la tranquilidad, le ha robado la salud mental, le ha robado la salud física, le ha generado al ser humano la peor desesperación. Esto es lo que está viviendo el ser humano el día de hoy por haberse alejado de Dios. El ser humano está profundamente dañado a causa del pecado. Es algo muy fuerte, pero es algo real. Y como si fuera poco, familia, además del sufrimiento que el pecado en sí mismo le provoca al ser humano, todavía la palabra de Dios nos enseña que el ser humano sufrirá un castigo por su pecado. O sea, no solamente es el sufrimiento per se que el pecado le genera a la persona que vive dominada por el pecado, sino que hay un momento en la historia de la humanidad en el que el hombre va a ser castigado por Dios a causa de su pecado. La escritura dice, Romanos capítulo 2, versículos 5 al 6, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, fíjate lo que dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. En otras palabras,
no es únicamente el sufrimiento que experimenta el ser humano al estar viviendo dominado por sus pecados, sino que además de eso, precisamente por vivir en pecado, un día vendrá un castigo sobre la humanidad. La Biblia enseña que hay un día de la ira, según lo que acabamos de leer. En ese día de la ira se revelará el justo juicio de Dios. Y en ese día de la ira se ejecutará la sentencia emitida al pecador. Ese día será cuando Jesucristo regrese a la tierra por segunda vez. Y la sentencia ya ha sido emitida. Fíjate lo que dice Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Qué horrible. Y como estamos hablando en términos espirituales, entonces esta muerte es una muerte eterna, es una muerte espiritual para siempre. Todo esto que acabamos de decir, familia, nos muestra la realidad espiritual del ser humano. Es trágica, es triste, porque no nada más está sufriendo aquí en la tierra, sino que está acumulando castigo para el día del juicio final. Por esa razón es tan crucial predicar el evangelio, porque muchos ignoran esa condición espiritual, pero también porque precisamente el evangelio es lo que puede salvarlos. No nada más de los sufrimientos temporales de esta vida, como lo hemos venido leyendo, pero puede salvarlos también de su futuro eterno. Por eso es tan crucial, amigo querido, que si tú escuchas el evangelio, abras tu corazón. Si lo estás escuchando el día de hoy por primera vez, abras tu corazón y recibas el evangelio y recibas a Cristo en tu corazón para que puedas recibir la libertad que Dios te ofrece aquí en la tierra, pero también la salvación que Cristo te ofrece para la eternidad. Esta es la razón por la cual Jesús nos mandó a predicar el evangelio. Se los leo de nuevo, el fragmento del cual estamos construyendo toda esta serie. Dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Todas las personas en todo el mundo lo deben escuchar. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La palabra salvo, les explicaba yo la semana pasada, se puede traducir también como librado, protegido, preservado, sanado. La persona que cree el evangelio, el día del juicio será librado, el día del juicio será protegido, el día del juicio será preservado. Y aquí en tu vida, en esta tierra, serás sanado. Ahí radica lo importante de recibir el evangelio. Pero dice que el que no creyere será condenado. La semana pasada les expliqué que esto significa será sentenciado. El día del juicio será sentenciado. La persona que no crea el evangelio, el día del juicio será juzgado. El día del juicio será condenado. El día del juicio será declarado culpable. La semana pasada lo explicamos. Ahí radica la importancia de predicar el evangelio, pero también ahí radica la importancia de creerlo y de recibirlo en el corazón. De todo esto aprendemos lo siguiente, familia. Esto es la verdad central que quiero dejar con ustedes el día de hoy. El ser humano está condenado a causa del pecado, pero puede encontrar salvación cuando le predicamos el evangelio de Jesús. Voy a contar 3 y me lo repite usted en voz alta. El ser humano está condenado a causa del pecado, pero puede encontrar salvación cuando le predicamos el evangelio de Jesús. Familia, a veces el evangelio no impacta tan profundamente porque no se comprende la realidad espiritual en la que se encuentra el ser humano. A veces la gente no tiene conciencia del estado de condenación en el que vive. Y también a veces las iglesias o los predicadores, quizá por no vernos tan radicales o tan trágicos o tan dramáticos,
No hablamos de la realidad espiritual de las personas, sino que siempre queremos mostrar al Dios de amor y no mostramos la condición espiritual del hombre. Y tú le dices, Dios te ama, y si la persona se siente muy amada por sus padres, o si la gente se siente bendecida, si le dices a la persona, Dios te quiere bendecir, pero la persona ya se siente bendecida, pues a lo mejor ese mensaje no le atrae. Pero cuando la persona comprende su realidad espiritual, que está bajo pecado y condenación, entonces la buena noticia de que hay salvación tiene sentido y tiene un mayor impacto. Quiero repetir el día de hoy la verdad central. El ser humano está condenado a causa del pecado, pero puede encontrar salvación cuando le predicamos el evangelio de Jesús. Una vez más, el ser humano está condenado a causa del pecado, pero puede encontrar salvación cuando le predicamos el evangelio de Jesús. Y ante esta verdad, yo quisiera contestar una pregunta. ¿Por qué se puede encontrar salvación en el evangelio de Jesús? Tengo 3 respuestas. Número 1, porque Jesús pagó el precio por el pecado. Esa es la primera. Familia, la salvación es accesible para nosotros porque Jesús ya pagó el precio por nuestros pecados. En otras palabras, pecar cuesta, el pecado cuesta y cuesta caro. Dice la Biblia, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Jesús tuvo que morir porque solo con muerte se podía pagar el precio del pecado. Esto nos hace pensar en la palabra redención. Redención significa rescatar algo o alguien mediante el pago de un precio. Es como cuando alguien está secuestrado y lo dejan en libertad cuando se paga el dinero que se está pidiendo. En este caso, Jesús pagó el precio de la muerte para rescatarnos a ti y a mí de la condenación del pecado. El pecado tiene secuestrado a los seres humanos y Jesús pagó el rescate para que el ser humano encuentre libertad. Por eso la Biblia nos enseña cosas como esta. Fíjate lo que dice Efesios 1:7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre. Eso significa rescate. Tenemos el rescate por su sangre. El perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Este fragmento nos enseña que tú y yo fuimos rescatados por la sangre que Jesús derramó. Y gracias a ese rescate tú y yo ahora podemos tener el perdón de nuestros pecados. Otro fragmento dice, por ejemplo, Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido otra vez, checa esta frase, eterna redención. Esto significa un rescate eterno, un rescate para la eternidad. Este fragmento que habla de sacrificio alude a los sacrificios del Antiguo Testamento. En aquel tiempo los animales morían sacrificados para la redención de los pecados del pueblo de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir para que el pecador tuviera libertad. Pero esto se hacía constantemente porque la sangre de los animales no puede redimir eternamente. Pero Jesús, al derramar su sangre para pagar el precio y dar su vida por nosotros, una vez y para siempre, obtuvo para nosotros un rescate eterno. Aquí se le llama eterna redención. Esta expresión nos hace pensar en el mercado de esclavos. Imagínate aquellos tiempos donde los seres humanos eran exhibidos para ser comprados y vendidos por un precio. En aquel tiempo había personas adineradas que por el simple hecho de liberar seres humanos compraban esclavos nomás para dejarlos libres. Pues tú y yo, cautivos por nuestros pecados,
secuestrados por el maligno, estábamos en exhibición espiritual para ser comprados por cualquier espíritu humano que quisiera dominarnos. Fuera ira, contienda, adulterio, fornicación, alcoholismo, depresión, ansiedad y tenerlos controlados por el resto de nuestras vidas. Jesús pagó el precio, el rescate para darnos libertad, para darnos salvación. Jesús pagó el precio para sacarnos del mercado de esclavos y darnos una libertad eterna. Jesús pagó el precio por el pecado. Estamos contestando esta pregunta. ¿Por qué se puede encontrar salvación en el Evangelio de Jesús? En segundo lugar, porque Jesús tomó nuestro lugar como pecadores. Esto es algo muy interesante, familia, porque Jesús no solo pagó el precio para rescatarnos, sino que también tomó nuestro lugar en el castigo. Entonces Jesús no nada más es el adinerado que paga para dar libertad, el adinerado que paga la fianza para que salga el reo, sino que Él asumió el castigo sobre sí mismo. Esto nos hace pensar en una palabra muy interesante, sustitución, la cual nos enseña que Jesús murió en la cruz como sustituto de la humanidad, pagando el precio del pecado y la justicia de Dios. Jesús tomó en lugar de nosotros como pecadores, tomando sobre sí mismo la pena que tú y yo merecíamos. Esto ya estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Isaías capítulo 53, versículos 4 al 6 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. No sé si notaron esta expresión que se repetía constantemente: nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestras rebeliones, nuestros pecados, nuestra paz. Fuimos nosotros curados, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Esto nos habla de sustitución. Este fragmento que acabamos de leer se refiere al siervo sufriente, al Mesías. Claramente se estaba anunciando que el Mesías vendría a sufrir un castigo en sustitución por los pecadores. El Nuevo Testamento confirma esto que estamos hablando. Por ejemplo, Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Todo esto nos enseña, familia, que Jesús tomó tu lugar y mi lugar en esa cruz, en sustitución tuya y mía. Nosotros merecíamos morir, pero Él tomó nuestro lugar para darnos salvación eterna por su gracia. En lugar de muerte eterna por nuestros pecados, Él nos dio salvación eterna por su gracia. Esto es el Evangelio. Jesús tomó nuestro lugar en el castigo eterno para darnos salvación eterna a ti y a mí. Número 3. ¿Por qué se puede encontrar salvación en el Evangelio de Jesús? En tercer lugar, familia, porque Jesús venció el pecado para darnos la victoria. Hemos aprendido cómo es que Jesús pagó el precio para rescatarnos y tomó nuestro lugar en el castigo para liberarnos. Pero hay algo más que vale la pena resaltar. Jesús murió como culpable, siendo inocente. Jesús murió como pecador, siendo santo, y nos transfirió su justicia a nosotros. Esto me hace pensar en la palabra transferencia. Jesús nos transfirió su justicia a nosotros.
para que tú y yo seamos justificados por la fe, declarados inocentes. De hecho, cuando Jesús estaba crucificado junto a dos criminales, uno de ellos le estaba injuriando y le ofendía y le gritaba de cosas y le decía: si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y sálvanos a nosotros. Pero hubo otro que dijo algo muy impresionante. Lucas 23:41 lo registra. Dice: nosotros, esos criminales que estaban allí, nosotros, le grita al otro criminal, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este, se refiere a Jesús, ningún mal hizo. Este criminal entendía que Jesús estaba viviendo un castigo inmerecido. Él entendía de sí mismo y de su amigo que ellos estaban viviendo el justo castigo por su maldad, pero estaba reconociendo que Jesús estaba allí en esa cruz experimentando el peor de los castigos que el Imperio Romano le hacía sufrir a un reo, siendo inocente en este caso Jesús. Jesús vivió una vida recta, una vida santa. No porque no haya tenido oportunidades para pecar, no porque haya vivido en una burbuja de santidad en la que no se revolviera entre la gente pecadora, no, nada que ver. Jesús se mantuvo en santidad porque Él venció el pecado. El autor de la carta a los Hebreos escribe lo siguiente en Hebreos 4:15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, es lo que dice. Esto significa mucho. Jesús fue tentado en todo, según nuestra semejanza, experimentó las mismas tentaciones que experimentamos tú y yo, pero la diferencia entre Jesús y nosotros es que Él se mantuvo sin pecado. Pero esta declaración significa mucho para ti y para mí, porque Jesús es nuestro intercesor. Jesús es nuestro sumo sacerdote y Él puede entendernos, comprendernos, porque Él vivió nuestras mismas tentaciones. La diferencia es que Él las venció. Él venció cada una de las tentaciones para transferirnos a ti y a mí la victoria y la justicia suya. Por eso el apóstol Pablo escribe, Primera de Corintios 15, 56 al 57, dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Verso 57 dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a la vida que Cristo vivió y a la muerte que Cristo murió, nos es dada la victoria a nosotros, la victoria que no conseguimos, la victoria que no pudimos obtener, se nos es transferida gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Jesús vivió la derrota que el pecado le transfiere a la humanidad para transferirnos su victoria a los que hemos creído en Él, a los que tenemos un corazón abierto para el Evangelio y para Jesucristo. Como dice la palabra de Dios, Primera de Corintios 5, 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Léalo conmigo cuando cuente 3. 1, 2, 3. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esto significa, familia, que la justicia y pureza de Jesús es transferida a nosotros debido a que nuestros pecados fueron transferidos a Él. Hay un intercambio. Él carga con tus pecados y los míos y nos da a cambio su justicia y su santidad. Es como si Él se pusiera sobre sí mismo nuestro manto de miseria y a cambio Él nos pusiera a nosotros su manto de santidad y de justicia. Por eso el apóstol Pablo escribió
Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Tú y yo somos revestidos de Cristo cuando creemos en el Evangelio, cuando abrimos nuestro corazón al Salvador. Familia, qué noticia tan increíble es el Evangelio. El Santo de los Santos murió por los pecadores para transferirnos su santidad. El rico de los ricos muere en lugar del pobre para enriquecerlo con una herencia eterna. Ese es el Evangelio. La salvación es por gracia. ¿Sabes por qué es por gracia? Porque Jesús ya hizo todo por nosotros. A nosotros solamente nos corresponde poner nuestra fe en Él, creer en el Evangelio para ser salvos. No hay nada que tú y yo tengamos que hacer para salvarnos. No hay nada más que creer en el Evangelio. Es lo único que tú y yo tenemos que hacer. Por eso la Biblia dice, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Esto no es algo que consigues tú. Esto no es algo que produces tú. Dice, es un don de Dios. En lo personal, familia, para mí meditar en esto me produce una profunda gratitud. Meditar en esto me produce un profundo deseo de agradecerle a Dios toda su bondad y todo su amor, todo lo que Él ha manifestado para mi vida. Quiero que tomemos un tiempo para agradecerle a Él. Levanta tus manos y agradécele a Jesús lo que hizo por nosotros. Tomó nuestro lugar en la condena para darnos libertad eterna. Levanta tus manos ahí en tu lugar y nada más dile, Señor, te quiero agradecer que hayas tomado mi lugar en la condena para darme libertad y salvación. El día de hoy quiero reconocer todo lo que tú has hecho por mí. Quiero reconocer y agradecer que hayas pagado el precio por mis pecados, que hayas tomado mi lugar en el castigo y que me hayas transferido tu justicia, tu santidad para ser aceptado delante de Dios. Soy aceptado gracias a lo que tú has hecho en la cruz. Señor, gracias por todo lo que me has dado. Gracias por el perdón inmerecido, por la gracia inmerecida. Gracias por todo lo que tú me has dado a través de tu sacrificio en esa cruz. Quiero recibirlo de todo corazón, entendiendo lo bueno que tú eres, entendiendo tu bondad, entendiendo tu favor, entendiendo tu misericordia.